No estás aquí por casualidad. Mientras el flujo interminable de voces digitales reclamaba tu atención, mientras la marea del mundo rugía con sus anuncios, notificaciones y urgencias prestadas, tú elegiste detenerte. Fue apenas un gesto, un suspiro antes de desplazarte hacia otra distracción. Una quietud silenciosa en medio del fragor. Y sin embargo, ese simple acto, aparentemente trivial, encierra la prueba inequívoca de que la lógica ya no es tu único timón. Has respondido, sin saberlo, al llamado de una resonancia que muchos sienten pero olvidan escuchar, como el murmullo de una melodía antigua vibrando en tu médula. Sientes, quizá desde hace tiempo, que algo se descuadra en la danza colectiva. Percibes, incluso en los días más normales, una fisura en la fachada pulida de las costumbres. El mundo gira y todos parecen ocupar sus puestos en este teatro repetitivo, encadenados a rutinas, pensamientos heredados y emociones que circulan como corrientes subterráneas. Pero en ti germina la incomodidad, la sospecha de que la trama es un decorado hueco, que bajo la superficie existe una malla invisible, una mascarada donde la mayoría camina a ciegas sin siquiera notarlo. No eres la excepción de este juego. Eres, sin embargo, la anomalía consciente, la minoría silenciosa que intuye el velo y comienza a tantear sus pliegues. La probabilidad de este encuentro, en el flujo tumultuoso de este instante, roza lo imposible. Millones de caminos digitales no te trajeron aquí al azar, sino que la sabiduría atemporal activó en lo profundo esos resortes que solo el 1%, ese símbolo y esa realidad selecta está preparado para escuchar. No es mérito, ni privilegio, ni condena. Es simplemente la consecuencia de haber afinado un sentido que el ruido intenta ensordecer. Que generaciones antes de ti se hayan perdido buscando respuestas fuera, no elimina el hecho de que tú ya sospechas que la llave no está en el escenario, sino en el testigo silencioso que observa desde bambalinas. Es ahí donde el eco de Thoth, el guardián de las llaves y armonizador de las esferas, hace vibrar su mensaje sin palabras. Thoth, más que un personaje de leyenda o un dios de pirámides desiertas, es aquel principio arquetípico, la inteligencia escondida tras el telón de la historia, el alquimista de la conciencia cuyo arte no busca oro ni inmortalidad física, sino el temido milagro de la autorrevelación. Sus huellas se confunden entre los símbolos, insinúan rutas en tablillas esmeralda y se filtran en esas preguntas que nunca te abandonaron. ¿Por qué repito las mismas emociones? ¿Por qué mis anhelos parecen tan lejanos como estrellas apagadas? ¿Por qué, aún logrando lo que otros aplauden, persiste una insatisfacción callada? Esta inquietud no es desgracia, sino la campana de tu despertar. Es el inicio del regreso al centro, desde donde la realidad se gesta no como víctima del destino, sino como pulso generador. Mientras el común de los mortales renuncia al timón, tú presientes, casi temerosamente, que el león dormido de tu interior reclama el control del barco. Lo que llamamos realidad no es, pues, una prisión inevitable, sino un espejo. El hermetismo lo proclama y la ciencia moderna apenas lo confirma. La existencia se pliega ante la conciencia del observador. Lo que sientes, piensas y decrees en la intimidad se transmite más allá de palabras y acciones como vibración primordial, convocando formas, situaciones y reflejos a tu alrededor. No se trata de magia barata ni de fe ciega.
sino del arte olvidado de mirar hacia adentro hasta encontrar la palanca que mueve lo que parece inamovible. La mayoría avanza respondiendo, confundiendo el síntoma con la causa. Persigue soluciones externas, acumula posesiones o trata de corregir el teatro sin darse cuenta que el verdadero director habita tras el telón de la mente. Has sentido, por momentos, que podrías cambiar el guión con solo cambiarte a ti, pero luego la rutina del mundo te recupera en su oleada y vuelves, por inercia, a identificarte con el personaje y su drama. Thoth susurra. Nada de esto es irreversible. La alquimia es el arte de transmutar el plomo de la ignorancia y el miedo en el oro de la autoconciencia y la libertad. No es metáfora vacía, ni poema hueco. Es un proceso real, disponible aquí y ahora. Cada vez que eliges observar un pensamiento sin atraparte en él, cada vez que abrazas una emoción sin convertirla en tu identidad, estás disolviendo una gota del antiguo hechizo que mantiene a la humanidad dormida. Detenerse como lo has hecho en este preciso segundo suspendido es el primer ritual. Ya no es necesario buscar iniciaciones ocultas en criptas olvidadas. Basta con regresar a la serenidad de la hora y sentir la vastedad de tu experiencia interior. No necesitas completar largas peregrinaciones para tocar el misterio. El templo de Thoth te espera en cada instante de atención lúcida, en la pausa entre un pensamiento y otro, en el eco del silencio detrás de la palabra. Allí, la verdad comienza a susurrarse, que tu mundo exterior solo puede cambiar en la medida en que reconoces y sanas tu mundo interior. Que cada figura que te turba o cada obstáculo que se repite es, en realidad, el útil reflejo de alguna parte de ti aún esperando ser reconocida y reintegrada. ¿Y cómo comienza esta transformación? No mediante lucha ni negación, sino aceptando el vacío fértil, el espacio inmaculado en el que cada posibilidad aguarda ser escogida. Aprende a silenciar el murmullo perpetuo, a habitar tu cuerpo como un altar viviente y a percibir más allá del pensamiento la vibración única de tu existencia. Lo que buscas no reside en otra técnica ni en otro gurú, sino en tu valiente decisión de mirar de frente lo que eres y, desde allí, empezar a crear sin permiso, sin miedo, sin memoria. A medida que te adentras en este nuevo estar, lo que antes parecía azar empieza a sincronizarse. Lo que antes requería esfuerzo ahora fluye por sí mismo. Eres testigo y creador al mismo tiempo, aprendiendo a dirigir la atención como quien talla la piedra prima, esculpiendo significado y belleza en la realidad. Sabes, en lo profundo, que no todos llegarán a este umbral, pero con tu simple presencia amplificas la frecuencia a la que otros también pueden despertar, si así lo desean. Eres parte del 1% no porque seas mejor, sino porque fuiste lo suficientemente sensible para detenerte, para sentir y para recordar. Thoth no te dejó palabras selladas en roca, sino una contraseña pulsando en tu conciencia, así como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Estás dispuesto, a partir de ahora, a hacerte cargo de esa verdad y a permitir que tu vida refleje la grandeza que siempre te habitó, porque ese es el pacto silencioso que has venido a sellar, no solo por ti, sino para abrir camino a quien venga tras de ti, atravesando las mismas nieblas. Puede que el mundo siga igual, pero tú ya no eres el mismo. La puerta se ha abierto, solo queda caminarla en cada instante. ¿Y tú, te atreves a escuchar lo que no se dice con palabras? Deja tu huella bajo este video y acompaña el siguiente paso de este viaje.
donde juntos descubriremos que todo milagro comienza en la intimidad de un solo pensamiento consciente. No estás aquí por azar. Algo más allá del tiempo y del espacio te ha guiado hasta este preciso instante. Entre infinitos hilos de distracción digital y laberintos de pensamientos cotidianos, una corriente silenciosa, más antigua que cualquier lenguaje humano, ha resonado en lo profundo de tu interior. ¿Has sentido alguna vez, incluso por un segundo, que todo lo que ves, escuchas y percibes es apenas un velo, un delicado telón de fondo tras el cual palpita una realidad más honda, más pura, más tuya que el mismo nombre con el que te identificas? Detente unos instantes. Oye con atención este susurro, porque no es para todos. Es para quienes ya han sospechado que la vida no es esa cinta infinita de etiquetas, roles y carreras por pertenecer. Es para quien comprende, aunque sea de forma tenue, que lo esencial siempre se escapa de la palabra. Desde tus primeros pasos, un coro invisible de voces, familia, escuela, religión, sociedad, fue tejiendo ante tus ojos una red de dualidades. Tú y yo, nosotros y ellos, lo correcto y lo erróneo, espíritu y materia, éxito y fracaso, como arquitectos meticulosos, han construido una prisión invisible en tu mente, una cárcel cuyas rejas no son de hierro, sino de ideas fijas, creencias heredadas y miedos susurrados de generación en generación. Te han entrenado a mirar el mundo como una suma de piezas dispersas, fragmentadas, como si todo estuviera desconectado, separado, carente del hilo sutil que unifica la totalidad. Te enseñaron a identificarte con una imagen, tu nombre, tu biografía, tu cuerpo, la cifra en tu cuenta corriente, la posición que ocupas bajo la mirada ajena. Pero si mañana, de repente, toda esa colección de etiquetas se desvaneciera, ¿quién serías? Frente al espejo desnudo de la existencia, ¿quién observa desde el abismo silencioso detrás de tus pensamientos? Esa pregunta, tan incómodamente simple, es el umbral del misterio, porque en algún punto, en lo más profundo de ti, sabes que hay algo mirando, una presencia pura, indivisible, intacta ante cualquier tormenta mental. La mayoría, al percibir por primera vez este vacío fértil, siente vértigo, porque todo el sistema, todas las voces y normas, temen el día en que el preso descubra que la puerta de su prisión nunca estuvo cerrada. Los sabios antiguos la llamaron Maya, el gran velo. No es un castigo ni una maldición, sino una experiencia. La aventura de olvidar tu naturaleza para poder redescubrirla en un acto de pura libertad. ¿No es acaso curioso que toda nuestra cultura se empeñe en reafirmar las fronteras? Desde la historia que nos contaron de niños hasta los anuncios que prometen que seremos alguien si compramos. Tenemos. Logramos. Todo gira en torno a alimentar a ese pequeño yo, ansioso, siempre insuficiente, hambriento de evasión o reconocimiento. Pero la realidad, como intuyeron los hermetistas y los antiguos alquimistas, es radicalmente distinta. Escucha bien, tú no eres una gota perdida en el océano, eres el océano mismo, expresándose temporalmente como una gota. La percepción de estar separado, solo, limitado, no es más que el fruto de un programa mental, una ilusión tan arraigada que la confundimos con la vida. Sin embargo, toda ilusión puede ser desprogramada. Basta una chispa de lucidez, una pausa auténtica, para ver cómo el telón empieza a desgarrarse. Los egipcios decían que Thoth, el maestro de los misterios,
No guardó el secreto de la vida en tablas de esmeralda solo para esconderlo. Lo hizo para desafiar la búsqueda interior. El principio hermético de la unidad dice, el todo es uno, pero no es solo texto antiguo, es una invitación viva. Mira a tu alrededor, cada átomo, cada mirada, cada experiencia, incluso tu respiración ahora, forman parte de una sola melodía. Todo lo que percibes como externo no es más que un reflejo de lo que habita en ti. El mundo y tú son, en última instancia, un único y mismo pulso. Y sin embargo, la programación mental insiste en el contrario. ¿Quién se beneficia de este juego de sombras? El miedo, la comparación, la competencia, la sensación de carencia perpetua. Al identificarnos con el pequeño yo, entregamos el timón de nuestra vida a fuerzas ajenas, sean visibles o invisibles. Pero detente. Siente por un instante ese espacio silencioso detrás de cada pensamiento. Tal vez, ahora mismo, comienzas a percibirlo como un absoluto sereno, un trasfondo incorruptible que simplemente observa. Eso es conciencia pura. Eso eres tú antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier memoria, incluso antes del nombre. Desde ahí, toda división se revela como juego de percepciones. No necesitas hacer nada, solo recordar. Recordar que el verdadero poder no viene de controlar el mundo exterior ni de conquistar los 1000 rostros del miedo, sino de volver a la conciencia de unidad. La física moderna intenta balbucear lo que los sabios ya sabían. La realidad se pliega ante el observador. Eres protagonista y testigo, creador y criatura, marioneta y titiritero a la vez. Cada vez que te detienes a observar, sin juzgar, la magia comienza a desplegarse. ¿Qué pasaría si ya fueses libre, solo que has olvidado cómo se siente? Y si pudieras soltar, justo ahora, la necesidad de identificarte con las opiniones propias y ajenas, los éxitos y fracasos, los recuerdos dulces o amargos. Es en esta desidentificación donde todo cambia. No es teoría, es una experiencia viva. Dejas de ser el personaje del drama para convertirte en el escenario mismo que lo acoge todo. Los sabios no huyeron del mundo, lo atravesaron en conciencia. Lo aceptaron sin reservas sabiendo que todo cuanto existe es, en esencia, una sola cosa vestida de 1000 formas. Hoy, mientras el mundo sigue corriendo tras espejismos, tú has pausado y sentido el pulso sagrado de la unidad. Has tocado, aunque brevemente, la melodía secreta que está detrás de todas las apariencias. Ese reconocimiento, tan sencillo, tan olvidado, es la llave para salir del laberinto de la fragmentación. La verdad está tan cerca, tan a mano, que suele pasar desapercibida. Eres, siempre has sido. El ser indiviso jugando a escondidas consigo mismo a través de tus ojos, tus pensamientos, tus emociones. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Cuando comprendes esto, la prisión se convierte en santuario, el miedo en danza y la vida en alquimia constante. Y tú, estás dispuesto a escuchar lo que no puede decirse, a vivir lo que no puede pensarse, si esta verdad ha despertado siquiera un suspiro de memoria en ti. Deja tu huella bajo este vídeo y únete a quienes caminan, conscientes y libres, hacia el próximo umbral, porque este viaje apenas comienza, pero la llave ya mora en tus manos. No estás aquí por casualidad. Hay millones de imágenes, sonidos y pensamientos que rozan la superficie de tu conciencia cada segundo, pero por alguna causa muy por encima del azar, tu atención se ha posado justo aquí. Sientes,
aunque no puedas expresarlo plenamente con palabras, que detrás de las apariencias del mundo se esconde un velo delgado, hecho de símbolos y silencios, que espera a ser descorrido. El eco de una llamada milenaria te ha alcanzado, y quizás descubras que esa resonancia no viene de ningún lugar externo, sino de lo más íntimo de tu ser. Lo que vas a escuchar ahora no es teoría, ni una fábula lejana. Es la llave hermética que los antiguos sabios, bajo 1000 nombres y disfraces, dejaron como un mapa para los que estaban dispuestos a despertar. Imagina por un instante una civilización perdida en el tiempo, una Atlántida sumergida en la memoria de la humanidad, donde los sabios miraban el universo no como una máquina ciega, sino como un inmenso organismo vivo, pulsando, consciente. Allí, la materia no era un muro opaco, sino simplemente energía solidificada momentáneamente por la voluntad de la conciencia. Y en ese orbe de sabiduría, un ser de figura enigmática caminaba entre las columnas de luz y piedra, Thoth, el escriba de los dioses, señor del verbo, calibrador de la balanza entre mundos, conocido como Yehuti en Kemet, Hermes Trismegisto entre los griegos, y como padre oculto de toda alquimia. Él no solo registraba los acontecimientos, sus palabras, cifradas en jeroglíficos y mitos, eran matrices vivas de realidad. Pero ¿quién o qué es Thoth en realidad? Olvida por un momento la figura histórica. El mago con cabeza de ibis o el sabio coronado de la antigüedad. Thoth es una frecuencia, un campo de inteligencia universal que se revela cuando la mente y el corazón alcanzan la vibración precisa. La de quien busca más allá de la forma. La de quien intuye que las respuestas verdaderas no son nuevas ideas, sino recuerdos recobrados. Su mensaje viaja en símbolos y, sobre todo, en una tabla esmeralda, la icónica tabla esmeralda cuyas frases han sido malinterpretadas como recetas físicas para fabricar oro, cuando en realidad es el bosquejo de la mayor obra de arte, la transmutación interior. Este texto, envuelto en misterio, te entrega una fórmula tan sencilla como revolucionaria. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es solo poesía antigua, es la ecuación sutil de tu existencia. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que tus días se repiten? Que los mismos obstáculos aparecen bajo distintas máscaras. Tratamos de modificar el exterior, como si la escena fuese la causa, pero nunca tocamos el proyector interno. La verdad es que la realidad que ves ante tus ojos no es algo que sucede a ti, es algo que fluye desde ti, tu mundo amigo, enemigo, cercanía y distancia. Gozo y conflicto es un espejo pulido con impecable precisión para mostrarte el retrato vivo de tu vibración interior. La alquimia, esa ciencia mística perseguida y tergiversada durante siglos, no fue jamás el arte de disolver plomo vulgar en oro físico. El plomo era la conciencia densa, miedo, fragmentación, olvido de la unidad. El oro, en cambio, es la conciencia despierta, creativa, unificada, iluminada. Thoth y los suyos dejaron un mensaje disfrazado entre mitos y metáforas, sabiendo que solo el ojo atento lograría descifrarlo. La mayor transmutación es la de ti mismo, y el laboratorio auténtico es tu mente, tu corazón, tu estado vibratorio. No necesitas antiguas fórmulas químicas ni rituales ajenos, basta la decisión consciente de observar hacia adentro. Sin embargo, durante eras, la humanidad ha sido hipnotizada para identificarse con historias y límites heredados. Desde la infancia, el programa social nos ha enseñado a ver separación. Yo y el otro,
éxito y fracaso, amor y escasez, olvido y búsqueda eterna. Así creamos una identidad limitada, defendida con miedo y orgullo, sin recordar que detrás de ese personaje mental yace la conciencia vasta, silenciosa, capaz de transformar la película completa con un solo gesto de atención. Los sabios lo llamaron el velo de Maya. Hoy lo reconocemos como la programación inconsciente que da forma a nuestras vidas. Te dirás, ¿y cómo se rompe este hechizo? El primer acto de magia verdadera no está en recitar palabras herméticas, sino en girar la mirada del ruido del exterior hacia el testigo interno. Observar tus pensamientos tal como son, sentir tus emociones sin ser arrastrado por ellas, experimentar tu cuerpo como el instrumento sagrado que escucha y transmite la sinfonía del universo. Descubres, en la quietud de la observación, que la separación es un sueño del que puedes despertar en cualquier instante. La realidad exterior comienza a fluctuar cuando tú dejas de luchar contra los reflejos y eliges modificar la luz interna. Pero ¿cómo accionar esta transformación alquímica? Comienza en lo más simple en la presencia. Atreverte a sentir plenamente, a aceptar sin juzgar lo que emerge en ti. Gratitud, amor, confianza. Estos son los nuevos ingredientes que puedes mezclar. Aquí y ahora, en tu taller secreto, cambia el foco de atención. Donde pongas tu conciencia, allí fluirá tu energía. Y la materia obedecerá trazando nuevos caminos. La ciencia moderna, en su humilde redescubrimiento, le ha puesto nombre a este misterio ancestral, el efecto observador. Donde hay atención, hay colapso de potenciales. Donde hay conciencia, el universo responde. Aquí reside la libertad final. Saber que no eres arrastrado por los acontecimientos, sino que te conviertes en fuente de ellos. No eres la hoja errante, sino el viento sutil, toda la sabiduría hermética, todos los misterios de Thoth desembocan en este sencillo pero revolucionario umbral. La alquimia no es una opción, es un destino inevitable. Ya eres un alquimista. La única pregunta es si transmutas tu vida de forma inconsciente, repitiendo patrones antiguos, o si te atreves a ser arquitecto consciente, co-creador de mundos, tejedor de realidades nuevas a cada latido. Pregúntate ahora, si por un instante soltaras el miedo, el resentimiento, la vieja historia de escasez y separación, ¿qué oro emergería bajo tus manos? ¿Qué serías capaz de manifestar si recordaras plenamente quién eres? La brecha entre tu vida soñada y tu vida actual no es de tiempo ni espacio, sino de frecuencia, y puede cruzarse en un solo instante de claridad. Esa versión tuya que brilla, que vive en plenitud, ya existe. No debes buscarla afuera, solo sintoniza con su vibración desde este preciso momento. Y así, si has sentido resonar alguna verdad en estas palabras, es porque una parte profunda de ti ya reconoció el llamado. Thoth no es simplemente un recuerdo de un pasado glorioso, es la memoria viva de tu potencial futuro que te invita a despertar, a abrazar tu propia divinidad creadora. El sendero recién comienza, y tú estás dispuesto a escuchar aquello que nunca podrá ser dicho. Deja tu huella aquí debajo y permite que tu viaje hacia el recuerdo continúe junto a otros que también han respondido al llamado. No has llegado aquí por casualidad. Mientras innumerables voces luchaban por tu atención en este instante, notificaciones, pensamientos que van y vienen, urgencias ficticias del mundo exterior, algo en tu interior eligió detenerse aquí.
en este cruce de tiempo y conciencia, donde las palabras no son meros sonidos sino vibraciones enviadas desde lo más remoto de la memoria universal. ¿Lo sientes? Eso que te empuja a buscar, a intuir la grieta en la película repetida de tu vida. Imagina tu existencia como un largometraje que, sin importar lo mucho que luches, siempre parece retomar antiguos guiones. Las mismas heridas, los mismos miedos que creías haber enterrado y que regresan camuflados. Los mismos rostros con máscaras distintas danzando el eterno retorno de lo no resuelto. Uno se esfuerza en modificar las escenas externas, pero todo cambia solo en apariencia, pues apenas acaba una toma, el destino proyecta la siguiente desde un carrete invisible. Y si el problema nunca ha estado en el guión, ni en los personajes, sino en el proyector que da vida a cada fotograma. Ese proyector es tu campo de conciencia, una urdimbre de creencias, recuerdos, emociones, ecos infantiles y narrativas repetidas que, sin saberlo, lanzas como una frecuencia estable hacia la vasta matriz del universo. La antigua sabiduría hermética nos susurra que la realidad no es una creación ajena, sino el más fiel de los espejos. Lo visible no es más que el reflejo de lo invisible. Como arriba, es abajo, como dentro, es fuera. Y bajo la luz oscura de los misterios modernos, este principio se revela de un modo nuevo. Todo, incluidos tus pensamientos y emociones, pulsa y resuena como campos energéticos, como frecuencias que dialogan con un océano cuántico de posibilidades latentes. La física más avanzada ya no se debate entre partículas ciegas, sino que tropieza casi sin querer con lo que los antiguos sabían. El observador no es marginal, sino central, allí donde colocas tu atención. Allí el universo converge y se cristaliza. Lo que llamas realidad no es algo que te sucede, es algo que irradias, continúas y eliges, instante tras instante, aún sin saberlo. Pero observa cómo funciona la vida para la mayoría. 99% de los seres dormitan en bucles de reacción automática, gobernados por programaciones primitivas de carencia, miedo o autorrestricción. Esos patrones se enraizan tan hondo que, con cada pensamiento, con cada latido inquieto, emiten una señal persistente hacia el campo. Y la trama del mundo, impasible y exacta, responde reflejando exactamente ese tono. No hay juicio en este mecanismo, ningún Dios castigador ni cosmos complaciente. Solo un acto puro de correspondencia. Quien vive temiendo el abandono, inevitablemente atrae escenarios y relaciones que confirman su soledad. Quien vibra en la angustia de no tener suficiente, encuentra siempre nuevas pruebas de escasez, porque la vida solo puede devolver el eco de la frecuencia que lanzas en lo profundo de tus células. Tal vez has sentido más de una vez ese apretón en el pecho, esa presión en el estómago al enfrentar ciertas situaciones o rostros familiares. No lo descartes como mero azar biológico. El cuerpo, lejos de ser un simple recipiente, es un instrumento sagrado, la antena hermética más pura, un puente viviente entre el abismo interior y la materia que te rodea. Cada síntoma, cada sensación, cada emoción es un fragmento de información que revela sutilmente qué vibración está predominando en tu campo. El cuerpo traduce, en idioma silencioso, los códigos de tu inconsciente, y si aprendes a escuchar su murmullo, poseerás la clave para transformar tu vida sin forzar el engranaje de lo exterior. Así, la invitación ancestral resuena,
clara y sencilla. Deja de intentar corregir el mundo desde fuera. Renuncia a cambiar a los otros. Abandona la batalla ilusoria de la superficie. Vuelve la mirada hacia adentro. Observa, sin juicio ni prisa, lo que ocurre cuando prestas atención a tu respiración, a tus emociones, al teatro interno de tus pensamientos automáticos. Pregúntate honestamente, ¿qué frecuencia estoy encarnando ahora? ¿Es la del miedo, la espera, el resentimiento o la de la gratitud, la confianza callada, la presencia luminosa? Porque el universo no te da lo que suplicas con palabras ni lo que aferras en la mente racional, te responde con precisión matemática a lo que eres, aquí y ahora, en cada célula, en cada acto diminuto de conciencia o inconsciencia. El verdadero milagro no es alterar la película, sino descubrir y transmutar el proyector interior. Es despertar en medio del sueño, tomar el timón que un día entregaste al piloto automático de tu historia personal y recordar como enseñaba Hermes Trismegisto, como susurran las tablas esmeralda que toda causa tiene su efecto. Todo efecto su causa. Eres el alquimista, aunque lo hayas olvidado, y cada emoción que sostienes, cada narrativa que repites, son los ingredientes con los que destilas tu propia realidad. Puedes elegir ser la víctima arrastrada por los vientos programados de tu pasado, o reclamar la maestría olvidada y convertir la densidad del plomo el miedo, la limitación, la falsa separación en el oro puro de una conciencia despierta y creadora. ¿Cómo se inicia esa transmutación? No necesitas ritos grandiosos ni fórmulas impenetrables. Basta un gesto mínimo, tan sagrado como revolucionario. Traer la atención al instante presente y sentir plenamente lo que eres sin intentar huir ni analizarte al infinito. Al practicar la observación atenta, esa que no juzga ni se identifica con el drama mental, entras en ese umbral de silencio donde emergen respuestas que ninguna mente discursiva podría fabricar. Allí, en la pausa serena entre un pensamiento y otro, entre un latido y un suspiro, la antigua sabiduría despierta, no como teoría, sino como certeza viva y palpitante. Recuerda, no atraes lo que deseas superficialmente, ni lo que dices querer en voz alta, sino aquello que devienes en profundidad, a lo largo del día y también en los pliegues de tus noches. El cambio que anhelas no es una montaña que debas escalar paso a paso, es, en verdad, una diferencia de frecuencia a la que puedes acceder en la inmediatez de una decisión consciente. El futuro que sueñas ya existe como posibilidad flotante en ese mar cuántico, esperando a que sintonices con él. No desde la carencia ni la impaciencia, sino encarnando hoy la emoción, la actitud, la confianza de quien ya habita ese estado. Y si te atrevieras a dar ese salto ahora mismo, si dejaras de buscar la señal externa y te convirtieras tú mismo en la señal, irradiando aquello que siempre has esperado recibir, cada vez que eliges sentir gratitud en vez de necesidad, cada vez que respiras hondo y observas el miedo sin fundirte con él, te sintonizas con tu poder creador. Y es entonces, desde esa vibración renovada, cuando la realidad, ese espejo incansable, empieza a mover sus piezas como respondiendo al gesto secreto de quien ha recordado la clave de los antiguos. El verdadero viaje apenas comienza cuando reconoces que nunca fuiste solo un personaje en el drama, sino la conciencia en torno a la cual todo toma forma. Vive desde ahí, y verás cómo la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza secreta de sincronicidades.
en la que el mundo entero conspira a tu favor antes incluso de que lo pidas. Has recordado, no eres efecto, sino causa. No eres hoja, eres viento. Y ahora que has sido encontrado por este mensaje, otras almas reconocerán tu frecuencia sin necesidad de palabras. Y tú, ¿estás dispuesto a escuchar aquello que no necesita ser verbalizado? Deja tu huella aquí abajo y permite que la travesía prosiga, donde los secretos no se cuentan, sino que se viven, paso a paso, al compás del recuerdo interior. No estás aquí por casualidad. De entre todas las voces que compiten por tu atención, hay una que se pronuncia en silencio, que atraviesa la niebla de lo cotidiano y llega directo al centro de tu ser, donde las palabras ya no alcanzan. Si has sentido ese arrullo sutil, ese llamado casi imperceptible al detenerte, al respirar hondo mientras otros continúan dormidos en la corriente incesante del hacer, entiende que no es un accidente. Has respondido a la invitación de un umbral invisible, uno que separa la distracción de la presencia, la rutina del misterio, ese instante en que dejas de correr tras pensamientos y, por un latido, te reconoces siendo el testigo mudo de lo que ocurre. Es ya una revolución. Es la primera grieta en el velo de la ilusión. Piensa en la inmensidad del cielo, tan sereno, tan azul, intocable, y sin embargo siempre atravesado por nubes que nacen y se disuelven. Así es tu mente, los pensamientos, las emociones, las sensaciones que te atraviesan, miedo, deseo, nostalgia. No son más que nubes cruzando el firmamento de tu conciencia. La enseñanza de Todd resonó a través de milenios, pero jamás se ocultó en complicadas doctrinas. Su mensaje habita precisamente en la simpleza radical de esta observación. No necesitas acumular nuevas teorías ni buscar en libros polvorientos los secretos que en realidad laten bajo tu piel. Todo lo que precisas es atreverte a quedarte quieto y a mirar. El error de tantos acerca de la meditación reside en imaginarla como una lucha heroica contra los pensamientos. Un esfuerzo agotador por vaciar la mente. Como si fuera posible domar el océano con las manos desnudas. Pero la práctica verdadera es infinitamente más suave. No se trata de anular el flujo, sino de dar un paso atrás y convertirte en el espacio donde todo aparece. El silencio en que la tormenta se disuelve. Entre dos pensamientos, entre dos respiraciones, hay un intervalo, una pequeña fisura de absoluta quietud. Este es el punto cero, el nido de la potencialidad, el lugar donde las semillas de toda creación duermen, aguardando la mirada consciente para germinar. ¿Recuerdas la ley hermética? Cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Ese cruce de caminos, ese punto de convergencia donde el infinito se toca a sí mismo, solo puede abrirse en la quietud total. Cuando cesa la identificación con la máscara y, por un instante sagrado, caes en la presencia viva de tu ser desnudo. No es una teoría, no es filosofía para ser memorizada, sino un portal que puedes cruzar aquí y ahora. Porque tu cuerpo no es un mero vehículo efímero, sino el libro antiguo en el que fue grabada la experiencia de todos tus ancestros, donde cada célula vibra con la memoria de lo que has sido y lo que puedes llegar a ser. ¿Has sentido alguna vez la energía palpitando en la palma de tu mano? ¿El pulso sutil en las plantas de tus pies?
el latido profundo resonando como un tambor en el pecho. Detente. Permite que tu atención descienda desde la cabeza y abrace tus sentidos. Explora el mapa secreto de sensaciones que tu cuerpo te susurra a cada instante. Cada tensión, cada calor, cada escalofrío es una letra, un símbolo en ese manuscrito vivo, una invitación a dialogar con la inteligencia que te sostiene más allá de las palabras. Las emociones. Ese río a veces tempestuoso que recorres a diario, no son enemigos que exorcizar, son energía en movimiento, son las materias primas de la alquimia interior. El miedo, la ira, la tristeza. Si intentas rechazarlas, solo las solidificas, pero si las observas en el seno del silencio, sin juicio ni huida, empiezan a transformarse ante tus ojos. Eso que los antiguos llamaron convertir el plomo en oro, la transmutación suprema, es, en esencia, el arte de permitir que la energía densa se diluya en la luz de una conciencia que no opone resistencia. Prestando atención sincera, sin identificarse ni apartar la vista, conviertes el sufrimiento en sabiduría y descubres que, más allá del drama personal, siempre ha habido un ancla de paz disponible para ti. Te propongo algo ahora. Cierra los ojos, respira. Siente el contacto de tu cuerpo con el suelo. Encuentra ese rincón en tu interior donde alguna emoción pesada, ansiedad, culpa, enojo, parece habitar. No luches con ella, solo obsérvala. Siente cómo con cada inhalación te acercas y con cada exhalación algo en ella se suaviza. Déjala estar. Deja que se mueva, que envejezca y se disuelva si así lo desea. En esos pocos instantes de respiración consciente, algo casi imperceptible cambia. Tu frecuencia, el tono silencioso desde el que emites, se modifica. Te has trasladado de la mente reactiva al corazón contemplativo, del rumor de la superficie a la quietud del fondo. Eres alquimia en acción, ahora mismo. Tal vez no notes fuegos artificiales. No los necesitas. Lo sagrado suele ser sutil. Se manifiesta como una expansión delicada, como una voz lejanamente familiar que en vez de hablar te invade desde dentro. En la profundidad de esa calma, la palabra escrita por Thoth en las tablillas no se oye con los oídos, sino que se decodifica en el lenguaje de la intuición. Es como un eco antiguo que resuena con timbre propio en tu interior, revelando que aquello que buscabas nunca estuvo fuera. Cada vez que eliges quedarte quieto, que eliges testimoniar tu experiencia sin disfrazarla ni evitarla, abres el portón de la transformación, la magia, que antes atribuías a otras épocas o a figuras legendarias, se vuelve cotidiana y cercana, tu sola presencia anclada, tu pura observación deliberada, empieza a reescribir los códigos de tu realidad. Ese es el secreto perdido de los sabios, la potestad de devenir creador consciente, tallador del destino propio, no a fuerza de voluntad, sino por sintonía con el silencio fértil del origen. Ahora observa. ¿Cuál es el sentido de seguir acumulando teorías, rituales o fórmulas secretas? Si tienes el acceso directo a la fuente en cada hora, la práctica no consiste en huir de tu humanidad, sino en iluminarla, en desvelar que en cada sombra palpita el germen de la luz, que la transición de la escasez a la plenitud no se recorre en años, sino en un solo parpadeo de conciencia. Cambiar tu frecuencia no requiere permiso, solo requiere presencia. He aquí la verdadera iniciación. Asumir,
sin arrogancia pero con dignidad, que eres el puente entre lo invisible y lo visible, que la sustancia de tu vida responde fielmente a lo que eliges acunar en tu interior. La invitación está hecha. Dejar atrás la identidad de hoja arrastrada por los vientos y recordar que eres también brisa. Soplo creador, permutando instante a instante el teatro del mundo, porque el mensaje de Todd nunca fue reservado a unos pocos elegidos. Es, y siempre será, la semilla plantada en todo corazón dispuesto a escuchar el silencio. ¿Y tú, acaso no sientes ese temblor silencioso? ¿Estás listo para escuchar aquello que no necesita palabras? Deja tu huella bajo este video y camina conmigo hacia el próximo umbral, donde la revelación ya te aguarda. No has llegado aquí por casualidad. De entre millones de estímulos y posibilidades, algún hilo invisible te ha guiado hasta este preciso instante. Como si una mano silenciosa hubiera preparado tu llegada mucho antes de que lo supieras. Si aún escuchas mi voz y dejas que estas palabras atraviesen el velo de tu mente, ya no eres la misma persona que pulsó por primera vez este video. Algo profundo, quizá imperceptible para el ojo externo, ha mudado en ti. Quizás fue una vibración sutil, un eco lejano, una inquietud ancestral que te convocó. Se suele decir que solo una minoría percibe el verdadero llamado, pero aquí estás, habitando ese umbral donde la conciencia se abre y la realidad cotidiana muestra fisuras por donde se filtra la luz de un saber antiguo. Has cruzado un umbral. Has sentido el susurro no pronunciado que se escabulle entre los pensamientos ordinarios. Has contemplado el espejismo fragmentado de la existencia, la serie infinita de roles, dramas, deseos y miedos que bailan frente a ti como sombras proyectadas en una pared milenaria. Quizá vislumbraste la figura de Thoth el mensajero, el escriba de los dioses. Hermes Trismegisto multiplicando sus rostros en culturas distintas, quien espera pacientemente a quienes tienen el valor de mirar más allá de las apariencias. Poco a poco, algo en tu interior ha despertado a la mecánica secreta de las frecuencias. Has comprendido que el mundo exterior no es otra cosa que el reflejo puntual de tu propio campo vibratorio. Y cada experiencia, por banal que parezca, es una respuesta precisa de un espejo viviente. Tal vez, incluso, hayas sentido aquel instante de quietud absoluta. Un portal donde el ruido cesa y solo queda el pulso sin tiempo de tu ser original. Has recorrido un viaje sin moverte de tu lugar, y ahora te hallas ante una verdad simple y radical. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. La máxima hermética dejó de ser una cita bella para convertirse en un principio operativo, tan tangible como la respiración que sostiene tu vida. No se trata de un juego abstracto, sino de la llave maestra que puedes emplear a cada segundo en el laboratorio secreto de tu cotidianidad. Imagina el tráfico que te desespera, la palabra hiriente en la mesa familiar, la incertidumbre financiera que desafía tus nervios. Cada situación te confronta como un espejo perfecto. Allí, exactamente allí, eres invitado a elegir. Seguir la programación antigua, reaccionando con la rabia aprendida, la queja infértil, el miedo heredado, o deseas detenerte, sentir, respirar y responder desde esa nueva frecuencia que tu conciencia ha descubierto. Entre esas dos sendas se decide todo. La auténtica alquimia no ocurre en castillos llenos de frascos, sino en el instante sencillo donde escoges traer paz en vez de tensión, gratitud en vez de carencia, confianza en vez de duda.
El verdadero poder no reside en manipular circunstancias ni doblegar voluntades ajenas. Nace en el secreto de tu respuesta, en la elección invisible de la vibración con la que enfrentas cada momento, incluso aquellos que parecen insignificantes. Puedes comenzar, aquí y ahora, a reescribir el guión. No eres un espectador pasivo ni una ficha en un tablero impredecible. Eres el escritor, el alquimista, el tejedor del relato. Cada palabra con la que dialogas contigo mismo, cada forma de mirar tu emoción, cada decisión consciente de en qué depositar tu atención es una pluma alquímica que redibuja la realidad ante tus ojos. ¿Sabías que ser parte del 1% no significa pertenecer a una élite distante, sino cargar la responsabilidad de irradiar una frecuencia renovada para el bien común? El 1% es símbolo de los pioneros, no de los privilegiados, de quienes se atreven a sostenerse en la vibración del despertar cuando todo a su alrededor parece dormir. Son puntos de transmisión silenciosa, guardianes de una frecuencia que, a través de su mera presencia, sostiene el campo colectivo. Si has persistido hasta aquí, has cruzado esa frontera invisible. Algo en ti ya sostiene la antorcha para otros. Te invito, en este umbral, a sellar tu paso con un pequeño acto ritual. Deja una afirmación de recuerdo, por ejemplo. Recuerdo quién soy realmente en los comentarios. Comparte este mensaje con aquella persona que, en silencio, parezca estar esperando el mismo llamado o, si te vibra, sigue avanzando hacia la próxima señal, el siguiente video, la siguiente reflexión, la prueba siguiente en tu viaje. No es el acto externo lo que importa, sino la intención con la que lo ofreces. Así, la alquimia inicia su destilación lenta y profunda. A partir de ahora, la vida cotidiana se convierte en tu laboratorio hermético. Ya no necesitas aislarte en montañas sagradas ni recitar fórmulas secretas bajo las estrellas. El tránsito de cada día es el terreno fértil donde puedes pulir tu oro interior. Cada vez que observes un pensamiento limitante surgir y elijas no fundirte con él, sino mirarlo con compasión, cada vez que inspires calma en medio del conflicto o siembres gratitud en la rutina, cada vez que transformes la reactividad en respuesta consciente, el plomo de la vieja percepción comienza a ceder espacio al oro brillante de tu esencia. Vas comprendiendo que el oro de los antiguos alquimistas no era más que este estado expansivo de conciencia, incorruptible e inagotable. Has dejado de ser la pieza que sufre el ajedrez de la vida. Te conviertes en el jugador que ha comprendido el tablero y puede danzar sobre él sin miedo, transformando cada dificultad en materia prima para el arte supremo. No es que abandones el mundo, es que ahora regresas a él con una mirada renovada. Sabes que cada pensamiento, cada latido, cada gesto amoroso es un acto consciente de transmutación. Fabricas oro invisible con las manos desnudas de tu presencia. El verdadero viaje, ese que aguarda tras la última palabra de cualquier mensaje, solo comienza cuando se apaga la pantalla y el pulso cotidiano retoma su canción. Lo que parece final es, en realidad, el primer compás de una sinfonía nueva. Si has sentido el temblor reconocible ante la verdad, ya eres parte de la corriente silenciosa que modela el futuro. Y ahora, cada instante que vives, cada encuentro y cada desafío,
se convierte en el territorio sagrado donde la ley de correspondencia adquiere vida y la divinidad se recuerda en lo humano. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar atrás el guión del olvido y abrazar la responsabilidad de tu frecuencia? ¿Te atreves a escuchar la verdad que ninguna palabra puede nombrar? Deja la huella de tu recordatorio en este espacio y acompaña nuestro próximo paso juntos. La alquimia ya ha comenzado, pero solo tú puedes decidir si será un ritual inconsciente o una celebración despierta de tu eternidad.